Amén. Sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Queridos hermanos y hermanas en Cristo que nos acompañan, también amigos que han sido frecuentes de estos mensajes, que el Señor pueda bendecirnos con una palabra profética más esta noche. Llegamos al mensaje 4 aquí en la conferencia internacional, aquí en la estancia Árbore da Vida, Sumaré Sao Paulo, que corresponde al mensaje 8 de la serie de mensajes con tema general, Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Y el título del mensaje 8 es La restauración del pueblo de Dios revelada en el libro de Ezequiel. La lectura de la Biblia es Ezequiel 33, capítulo 34, versículos 6 y 11, y capítulo 36, versículos del 26 al 28. ¿Qué tiene que ver el pueblo, lo que acontece con el pueblo de Israel, con la iglesia? Todo lo que ocurre con el pueblo de Israel ocurre con la iglesia en el aspecto espiritual. Recordando que estamos en el contexto de la desconexión del hombre con Dios, el hombre se desconectó con la propia verdad. Pero gracias a Dios, Cristo es el centro de conexión para conectar el hombre nuevamente con la verdad. Dios en el Antiguo Testamento escogió al pueblo de Israel para ser su pueblo, como sombra de lo que Él hará con la iglesia. La iglesia está en la realidad espiritual de lo que acontece con el pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios sacó un pueblo de Egipto, Dios que creó los cielos y la tierra, todos los pueblos son de Él. Pero con la caída del hombre, el hombre se desconectó de la verdad, se desconectó de Dios, el pecado entró en el hombre, la muerte entró en el mundo y por la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, y todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Pero Dios no desistió del hombre. En primer lugar, como una sombra, como una figura, Dios llamó a un pueblo para ser considerado como pueblo de Dios de Egipto. Porque en la época, aunque Dios creó todas las cosas aquí en la tierra, todas las naciones aquí en la tierra se tornaron naciones paganas que adoraban ídolos. Dios no tenía un pueblo de él aquí en la tierra. Dios entonces escoge una persona, Abraham, y de Abraham él llamó, le dio su promesa de que su descendencia poseería la buena tierra de Canaán. Y de él, de su descendencia, haría un pueblo, una nación santa, un pueblo de Dios. Dios usó su mano poderosa para sacar ese pueblo de Egipto. Hermanos, esto es una sombra, una figura de lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros estábamos todos en el mundo, y no solo el mundo material, sino también el mundo religioso. Y Dios sacó a este pueblo en el camino de 3 días, cuando ese pueblo llegó al monte Sinaí. Dios entonces tuvo que declarar su deseo a ese pueblo, o lo que esperaba de ese pueblo. En Éxodo capítulo 19,
En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Hermanos, Dios sacó ese pueblo de medio de los egipcios, de medio de la esclavitud del faraón, y lo trajo hacia el monte Sinaí sobre alas de águila. Aunque andaban en el desierto, aunque andar en el desierto es una tarea ardua, pero con Dios, en la presencia de Dios, es como si estuviésemos andando en las alas de un águila. Hoy es la misma cosa. Cualquier cosa sin Dios es una tarea cansadora y difícil, pero cualquier cosa en la presencia de Dios, nosotros andamos sobre las alas de un águila. Y os traje a mí, os he traído a mí. Este era el propósito para que Dios sacase al pueblo de Egipto. Dios te sacó del mundo y te colocó en la iglesia, y en este momento Dios te dice: yo te saqué a ti del mundo, de Egipto, sobre alas de águila, y yo te he traído a mí. Dios quiere ser un Dios allegado, y Dios quiere un pueblo allegado a Él. Dios quiere ser un Dios cercano a su pueblo y quiere un pueblo cercano a Él. Por eso no tenga miedo de Dios. Los colosenses fueron engañados por la filosofía griega del gnosticismo, de que Dios es demasiado grande y que nosotros somos tan pequeños. Entonces no vamos a ser tan presuntuosos y vamos a aproximarnos directamente a Dios. Vamos a usar la mediación de los ángeles, porque yo soy humilde. Yo no oso llegar directamente a Dios. Hermanos, eso es mentira de Satanás. Dios quiere ser cercano a usted y quiere que tú seas cercano a Él. Aleluya. El Señor ahora tiene un pueblo cercano, próximo. Y nosotros tenemos un Dios cercano. Hermanos, quiero que ustedes sepan, hoy en la tarde, después de la reunión con los líderes aquí, descendimos para tener comunión con los cooperadores a las 4:30, y a casi un cuarto para las 5. Nosotros nunca habíamos experimentado una reunión como esa. Nosotros estábamos en el tercer cielo. La libertad que el Espíritu tenía en aquella sala, nada forzado. La presencia de Dios estaba fuerte allí. El Señor fue usando a uno y a otro hermano. Fue conduciendo la reunión de una manera tan viva que estamos flotando hasta ahora. Estamos sobre las alas de un águila. Tenemos un Dios tan próximo a nosotros, y Él quiere un pueblo próximo a Él. Tantos años en la vida de la iglesia, y la primera reunión que participo con tanta alegría estaba en el cielo mismo. La iglesia es la puerta del cielo, es la casa de Dios y puerta del cielo. En la iglesia tenemos un Cristo conector, que es una escalera, y por esa escalera que alcanza hasta el cielo, podemos ver ángeles subiendo y bajando, haciendo la comunicación de lleva y trae. Nosotros pasamos a tener esa comunión íntima con Dios. No solamente esa comunión abajo en la tierra, sino nos llevó al cielo. Tuvimos una reunión
de tanta proximidad con el Señor. Yo estoy flotando hasta ahora. Por eso, hermanos, no vamos a adorar al Señor de una manera religiosa. Nuestro Señor es muy próximo a nosotros. Ahora pues, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, porque toda la tierra es mía. ¿Cómo podemos tener un Dios próximo a nosotros? ¿Y cómo podemos ser un pueblo próximo a Él? ¿Cómo? Es oyendo su voz. No es solamente tener los estatutos y las leyes, sino oír la voz viva del Señor. Hoy nosotros en la iglesia tenemos la voz viva del Señor hablando con nosotros a través de la palabra profética. Pues si dieres oído a mi voz, diligencia. Vamos a oír con diligencia. Tú acompañas, sigues todos los mensajes, sigues todas las lives de Instagram, acompañas todos los momentos en los que Dios habla con nosotros. Vamos a tener un amor reverente a su palabra. Vamos a oír la voz del Señor con diligencia. Si oímos con diligencia, con seguridad tendré a un Dios próximo a usted y con certeza usted será próximo a Él. Si oyes la voz y guardas su pacto, oír y guardar, practicar. La voz del Señor es siempre una palabra que trae una orden y esa orden es para que la iglesia la practique, la ejecute. Nosotros somos ejecutores. Yo he dicho a los hermanos cooperadores, hasta nuestro concepto cambió. No es que nosotros, los muchos cooperadores, tenemos muchas fuentes de órdenes. No, todos nosotros, inclusive yo, nosotros estamos aquí para oír la voz del Señor y estamos aquí, hermanos, para colocar en operación la orden del Señor. Yo no tengo mi fuente de orden. La orden que yo recibo viene del Señor. Yo soy para ejecutar la orden. Por eso, hermanos, gracias a Dios hoy, el Señor tiene muchos que ejecutan la palabra del Señor. No es simplemente tener buenos habladores de mensajes. El Señor necesita hoy de muchos ejecutores de la palabra del Señor. Por eso es que nosotros estamos formando el núcleo energético de la obra del Señor por parte de un grupo de jóvenes maduros y otros jóvenes. ¿Ellos son para qué? Para ejecutar. Son para colocar en operación toda la palabra de Dios, toda la obra de Dios. Yo creo que todos nosotros somos así. Oímos con atención, oímos con diligencia la voz del Señor y guardamos su pacto y ejecutamos su orden, su mandato. Entonces seráis mi propiedad peculiar entre todos los pueblos. Finalmente Dios tiene ahora un pueblo peculiar de propiedad de él. Todos los demás cayeron en la idolatría. Todas las naciones se tornaron paganas, porque toda la tierra es mía, toda la tierra es del Señor. Entonces Dios necesita tener un pueblo santo, una nación santa aquí en la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Finalmente ahora Dios encontró un pueblo que es de su propiedad exclusiva, es peculiar de él,
y también una nación santa. Y dentro de esa nación santa, todos son sacerdotes y todos sirven al Señor. Enseguida, capítulo 20, hasta el capítulo 23, Dios pasó a dar los 10 mandamientos y después las leyes, los estatutos, las ordenanzas. ¿Para qué? Para establecer la constitución de esta nueva nación y los principios de Dios para regir al pueblo de Dios. Gracias a Dios tenemos los 10 mandamientos, tenemos la ley que fue dada por intermedio de Moisés. De la misma forma, ahora tenemos la Biblia. Acá está nuestra constitución. Está todo escrito aquí. Esta palabra de la Biblia están todos los principios que nos gobiernan y que rigen al pueblo de Dios hoy del Nuevo Testamento. Si- en- Sin embargo, esto no sustituye a nuestro Dios, que habla con nosotros en todo momento. ¿Estoy correcto o no? Por ejemplo, leemos hoy, leímos en Deuteronomio. Señor Jesús. Perdón, estoy medio equivocado. En Números, capítulo 9, leímos, solamente voy a leer unos versículos. Versículo 18. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Yo doy gracias a Dios que estamos en el cuerpo. Un hermano me envió el sentido original de esta palabra mandato del Señor. Y esa palabra en hebraico, mandato, es la voz. Aquí no es un mandato del Señor, es la voz del Señor. Entonces, el Señor ya dio los 10 mandamientos, dio la ley, pero en cada momento, en estos mismos principios de la Constitución que dio para nosotros, Él habla con nosotros. Por eso es que nosotros tenemos un Dios cercano a nosotros, nos acompaña, nos habla, nos da dirección. El mandato del Señor aquí es la voz del Señor. Solo que la voz del Señor aquí no era la voz en audio del Señor hablando con el pueblo. Porque cuando Dios intentó hablar con el pueblo por medio de relámpagos y truenos, el pueblo se atemorizó y le dijeron a Moisés, es mejor que Dios hable solo contigo y tú nos dices lo que Dios te habló, porque no vamos a soportar la voz del Señor. Entonces la voz del Señor no era una voz en truenos y relámpagos. ¿Qué voz es esa, hermanos? Ahí está el versículo 23, según el mandato del Señor, o sea, según la voz del Señor, se acampaban y según la voz del Señor, partían, guardando la ordenanza, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová, Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, ¿qué voz del Señor es esa voz? Era la voz de Moisés. Era la palabra de Moisés. Era la voz de Dios hablada por Moisés,
pero según la orden de Dios. ¿Comprenden? Dios hoy usa al hombre para servir de boca, para hablar su voz, para hablar con su voz. Señor Jesús. Es por eso, hermanos, que yo hablé en Isaías 55, versículo 11. Yo ya leí eso, mas voy a usar la versión King James actualizada, y que dice lo siguiente. Voy a leer primero el 10. ¿Cómo la lluvia y la nieve descienden del cielo, no retornan para ellos sin regar la tierra y hacerla brotar y florecer a fin de que ella produzca? Hermanos, la palabra de Dios tiene que producir a fin de que produzca semilla para el sembrador y pan para los que de ellos se alimentan. 11. Así también acontece con la palabra que sale de mi boca. De la boca de Dios sale la palabra para este momento en que nosotros necesitamos de esta palabra. Sale de su boca, habla con nosotros, es próximo, cercano a nosotros, y nosotros somos cercanos a Él. Ella no volverá para mí vacía, pero realizará toda la obra que deseo y alcanzará el propósito para la cual la envié. Entonces, hermanos, cada palabra que viene de la voz del Señor hablando por Moisés o por el profeta, esa palabra es la que va a ser la voluntad del Señor. No va a volver vacía para Él sin realizar la obra. Entonces la palabra realiza la obra de Dios. En una situación normal del pueblo, cuando la situación está normal, por eso somos privilegiados. Nosotros estamos viviendo un momento de normalidad. Estamos viviendo el momento en que estamos debajo de la bendición del Señor. En una situación normal, el pueblo recibe la lluvia en el momento correcto. Recibe la palabra que viene de la voz, de la boca de Dios en el momento correcto para darnos dirección. Yo leí para ustedes Joel 2, 23 y 24. Y allí dice, para alegrarnos los hijos de Sión. ¿Quiénes son los hijos de Sión? Sión es donde quedaba la fortaleza de David, que luchaba por el rey. Jerusalén simboliza toda la iglesia. Pero Sión es una parte de Jerusalén. Es una parte que defiende el reino, que lucha por el reino. Entonces, hermanos, hoy está llamando a la iglesia en Filadelfia para este trabajo. Venga también usted a ser parte de Sión. No somos exclusivistas para decir que solamente nosotros podemos ser de Sión. Todos los que están acompañándonos por internet pueden tornarse Sión. Desde que te intereses con el reino de Dios. Nosotros estamos trabando una lucha contra el reino de las tinieblas. Estamos sacando a las personas del imperio de las tinieblas para cambiar de dirección, para colocarlas debajo del reino de Dios. Pero las personas no son rescatadas sin lucha. Pero si usted es aquel que se interesa por el reino de Dios, usted hace parte de Sión. Entonces, alégrese Sión, porque el Señor vuestro Dios les dará en justa medida la lluvia. Él
hará descender como antes la lluvia temprana y la lluvia tardía. Usted sabe, para el que siembra, la lluvia tiene que llegar en el momento correcto. Y la cosecha tiene que llegar en el momento correcto. Si llega en la hora equivocada, la plantación muere. Y si en el momento de recoger frutos también llueve de una manera errada, no habrá fruto. Por eso, cuando la iglesia está en una situación normal, el Señor manda la lluvia en el momento correcto. Nosotros ya hemos presentado esto. ¿Cuántas veces? El Señor ha mandado la lluvia en el momento correcto. Está produciendo la obra de Dios entre nosotros. Entonces, hermanos, nuestros graneros se están llenando de trigo y los lagares se llenarán de vino y aceite. La iglesia necesita percibir la importancia de la palabra profética en este momento final. Será como la lluvia en la hora cierta para que el Señor bendiga a su iglesia y cerrar esta era. Yo quiero ser uno de esos elementos responsables para cerrar esta era, dar condición para que el Señor pueda cerrar esta era. Yo no quiero esperar más. No puedo esperar más. El Señor puede esperar. Yo ya no puedo esperar más. Por eso es que yo los convoco a todos ustedes para trabajar en esta dirección. Y el pueblo que salió de Egipto, hermanos, cargaba una cultura egipcia pesada, demorando Moisés al descender del monte cuando fue a recibir los 10 mandamientos. Ese pueblo ya le pidió a Aarón hacer un becerro de oro, porque ese Moisés que nos sacó de allá subió al monte y no sabemos para dónde fue. Y nosotros necesitamos de los dioses para guiarnos por el desierto. ¿Cómo es que nosotros vamos a continuar nuestra jornada, nuestro camino? Necesitamos de dioses. Miren el concepto egipcio. Miren qué concepto egipcio. Por eso, hermanos, la primera generación es la más complicada. Es una complicación que nació en Egipto, una generación que fue formateada en Egipto. Hermanos, la primera generación debemos pedirle al Señor misericordia. Señor, sácanos de toda esa cultura egipcia, dándonos otro espíritu igual al de Caleb y Josué. También queremos poseer la buena tierra. ¿Qué es lo que aconteció? Indignado Moisés entonces convoca, porque el pueblo se perdió, adorando al becerro de oro, como si fuese los dioses como si fueran esos dioses los que sacaron al pueblo de Egipto. Miren qué tristeza, hermanos. Dios los sacó, Dios sacó a este pueblo de Egipto y ellos hicieron un becerro de oro hablando que fueron los dioses los que lo sacaron. Entonces Moisés dijo, ¿quién está dispuesto a matar a su hermano, a su amigo y vecino, que quede de mi lado? Los hijos de Leví se consagraron al lado de Moisés. En aquel día, ellos mataron. De esta forma, la tribu de Leví fue separada para servir al Señor. Y la casa de Aarón, que es de la tribu de Leví, para oficiar como sacerdotes. En otras palabras, Dios quería un reino de sacerdotes. Dios quería que todos sirviesen a Dios. Pero por causa de la cultura egipcia, por causa del concepto del mundo, Dios tuvo que separar una tribu solamente para servir al Señor, porque esa tribu se santificó, que se puso del lado de Dios. Hermanos, infelizmente esto surgió
surgió una tribu. Sola esa tribu sirve a Dios. Los demás no tienen derecho a entrar en el tabernáculo para servir al Señor. Pero en la iglesia, el Señor está restaurando la iglesia. Pedro habla en su epístola, vosotros sois nación santa, pueblo de propiedad exclusiva de Dios, un sacerdocio real, real sacerdocio. Somos de nuevo una nación, un reino de sacerdotes. Por eso Dios detesta, Dios odia la obra de los nicolaítas, que establece esa jerarquía entre el clérigo y laico. El Señor quiere que toda la iglesia sirva al Señor. Señor Jesús. El clericalismo que fue introducido en la iglesia a partir del siglo II, esa forma, ese sistema clerical, copió el modelo de los judíos, con vestiduras especiales, con ritos, con ceremonias y la jerarquía. Los colosenses estaban en esta conversación de nuevo. Las 12 tribus marchaban como un solo ejército, siguiendo la nube y conforme a la orden del Señor por intermedio de Moisés. Ya leímos eso, ¿verdad? Cada tribu no tenía autonomía para seguir su propia dirección. Todas las tribus seguían la dirección dada por el Señor por intermedio de Moisés. Hoy no es diferente. Gracias a Dios, somos muchos miembros, pero tenemos un solo cuerpo. Vivimos en ciudades diferentes, en iglesias diferentes, pero hacemos parte de un solo cuerpo. Hacemos parte de un solo pueblo de Dios. Y en la lucha por el reino, nosotros somos un solo ejército. No tenemos 12 tribus separadas e independientes. No, somos solo uno. Y la obra de nuestro ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Y Dios estableció los apóstoles para tomar el liderazgo de las iglesias. En 1 Corintios 12:28. Vamos a leerlo. 1 Corintios 12:28. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Y luego en 2 Corintios Pablo dijo, yo tengo autoridad. Sí, sí, lo tengo. Dios nos dio autoridad sobre las iglesias, pero la autoridad es para edificar, no para destruir. Yo creo que en 2 Corintios 10:2. Por eso él tuvo autoridad para interferir en la iglesia en Éfeso. Cuando algunos comenzaron a hablar otras doctrinas, otras palabras diferentes a las suyas, él mandó a Timoteo a que les advirtiese a esas personas. Entonces, el apóstol tiene liderazgo espiritual sobre las iglesias, aunque el apóstol no cuida de los asuntos, no entra en esos asuntos como pagar el alquiler en los recibos, pero el liderazgo espiritual sí es de los apóstoles. Y los apóstoles profetizan, inspirados por el Espíritu, según la revelación dada por Dios. En Efesios 3:2 al 10, ya les leí eso a ustedes. Y en Apocalipsis 1,
Vamos a leer ese Apocalipsis 1:1. ¿Qué es lo que dice? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Toda vez, cada vez que Dios quiere traer una palabra para el hombre, Él revela a sus siervos. Pero al revelar a sus siervos, hermanos, corresponde a los líderes de la iglesia, a los líderes orgánicos, no a los líderes religiosos, aquellos líderes que realmente funcionan. Dios quiere revelarles a esos líderes que hacen parte de la figura, Zacarías de capítulo 4, ¿recuerdan esa figura de Zacarías 4 del vaso? Ese vaso se refiere a los siervos, solo que esos siervos, para recibir la revelación de Dios, dependen de una persona. Dios entonces notifica a Juan. Juan hace parte de ese grupo de siervos, pero específicamente Dios usa a Juan para traer esa revelación para ese grupo de siervos. Entonces, Juan está haciendo el papel de que, ya que el 12 picos de oro que están encima del vaso, que está encima del candelabro de oro de Zacarías 4. Y de esos dos picos de oro se vierte el aceite dorado. Y el aceite dorado es la palabra profética. El aceite dorado es la lluvia que cae en el momento correcto. Y esa palabra no cae directamente a la iglesia. Esas gotas caen a ese vaso. ¿Y hace parte de ese vaso? Todo aquel que recibe, ama la palabra del Señor, recibe la palabra con fidelidad y con precisión, y después transmite con fidelidad, y es idóneo para transmitir a otro fielmente, sin filtrarlo, sin acrecentar nada y sin sacar nada. Esos siervos son fieles, solo que primeramente hace inmersión en ella, primeramente asimila esa palabra, disfruta esa palabra, digiere esa palabra, pasan por medio de 7 tubos alimentando a cada una de las 7 lámparas. En algunas versiones habla de que hay 7 tubos para cada lámpara, entonces 7 veces 7 hacen 49 tubos. Yo creo, hermanos, que esa versión para el tiempo final. Estamos en el momento de la era del Apocalipsis, y en la era del Apocalipsis está intensificando el trabajo. Era un tubo para cada lámpara, pero en tiempo de Apocalipsis tenemos 7 tubos para cada lámpara, porque el Señor amplió mucho el número de siervos. Todos ustedes pueden ser esos siervos si aman la palabra, digieren la palabra, hacen inmersión en la palabra, practican la palabra. Ustedes hacen parte de este vaso y ustedes pasan a la iglesia. Hoy, hermanos, les voy a decir, tenemos un grupo de adolescentes y preadolescentes que están haciendo parte de este vaso, están vitalizando la iglesia. Hoy amplió mucho el trabajo. 7 tubos. Estamos en la hora de los 7 espíritus. La degradación del pueblo de Israel, al transcurrir los años, el pueblo que Dios se separó de Egipto y depositó la esperanza de que sea un pueblo bien íntimo de Él, bien cercano a Él, para conocer el corazón de Dios.
y andar conforme a la palabra que saliese de su boca. Transformó todo en una religión estructurada, con liderazgo, acomodada en el poder y se corrompió. Cuando Jesús llegó aquí, no había más la realidad del servicio que Dios determinó para el pueblo de Israel allá en el desierto. Ustedes saben quién mató a Jesús. ¿Quién realmente mató a Jesús? Algunos dicen los judíos lo mataron. Yo les voy a decir, son esos judíos que estaban en el liderazgo. ¿Sabe por qué? Varios versículos. Mateo 21:23. ¿Quién estaba en el poder? Mateo 21:23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Quiere decir, Jesús en verdad fue muerto no porque ofendió la ley de Moisés, no porque él habló alguna cosa contra lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento, no. Él en verdad estaba amenazando a los que estaban en el poder. Versículo 46. Pero al buscar cómo echarle, los fariseos y oyendo sus parábolas entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entonces ellos querían prender a Jesús. ¿Por qué querían prenderlo? Porque se sintieron amenazados. Ese liderazgo. Usted ya leyó Mateo 23. Mateo 23 habla todo acerca de aquellos que estaban en el liderazgo espiritual del pueblo judía en aquella época que era resumido en escribas y fariseos. Jesús expuso la hipocresía de su hipocresía. Se mostraban justos, practicantes de la ley, pero eran demasiado falsos. Ellos se aliaban con los que vendían animales para los viajantes que venían de lejos, para que ellos comprasen esos animales y los ofreciesen como sacrificio. Ellos hacían una combinación con el comerciante que vendía animales que traían para ser sacrificados. Ellos sacrificaban algunos y la gran mayoría volvían para ser vendidos de nuevo, porque ellos estaban en el poder. Ellos achacaban a las viudas y oprimían a las viudas y se quedaban con sus propiedades y con su dinero. Hermanos, lean Mateo 23, yo no estoy hablando sin base bíblica. Cuando se trata de dar el diezmo de granos en gran cantidad, una plantación de trigos o cereales, no querían ofrendar porque era mucho dinero. Ellos se preocupaban de dar diezmo de hortalizas, de, de condimentos que eran más baratos. Ellos eran hipócritas y Jesús llegó y lo expuso. Ellos estaban siendo amenazados. Mateo 26. Mateo 26 del 3 al 5. Entonces los principales, los sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo,
y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Yo no voy a leer más. Yo quiero mostrarles simplemente que los que armaron todo para matar a Jesús eran aquellos que se sintieron amenazados por Jesús, y Jesús expuso toda esa hipocresía porque se había tornado una religión muerta, estructurada, donde había un liderazgo confortablemente instalado en el poder y ganaban dinero ilícito, gozando de privilegios, y no querían salir de ese lugar. Infelizmente, así es el hombre. Y también estaban con miedo de que si ellos no consiguiesen controlar al pueblo, porque al pueblo le gustaba Jesús, si acontecía un tumulto, el imperio romano les podría decir, ustedes no sirven para tomar cuenta de Judea, yo voy a mandar cambiar a otro liderazgo. También tenían miedo de eso, porque era un pueblo dominado, hermanos. ¿Quién mató a Jesús? Es quien goza del poder, de privilegios, de quien está en la estructura del poder. Infeliz. En la degradación de la iglesia, caímos en el mismo punto. Gozan del poder, de la estructura de poder, privilegios, gollerías, crearon una clase noble, una clase alta en la iglesia. Estaban en el poder, se sintieron amenazados en poder, privilegios, enriquecimiento, porque Jesús nada habló contra la ley, sino que denunció su hipocresía, sus privilegios, enriquecimiento ilícito en Mateo capítulo 23. La decadencia del pueblo de Dios también es originada por la falta de la palabra del profeta. Esto es, ya Mateo 23:2, ya leí, en la cátedra de Moisés se asentaron los escribas y fariseos. Mateo 23:2. Nunca más prestaron atención a la palabra profética. Nunca honraron al profeta. Después de Moisés, surgieron muchos profetas que Dios mandó para advertencia, para advertirle al pueblo que estaba cayendo en idolatría, apartándose de Dios. No dieron oído. Ahí, a quienes colocaron, a los fariseos, a escribas, para enseñar la ley de esta manera muerta, en lugar del profeta, porque el profeta, hermanos, qué cosa maravillosa. El profeta trae la voz del Señor. El profeta trae la palabra del momento del Señor. El profeta trae la dirección del Señor, y el profeta trae alimento para el pueblo de Dios. La situación de la degradación del pueblo de Israel. Y ahora voy a entrar en Ezequiel. La situación de degradación del pueblo de Israel en tiempos de Ezequiel. Pero quiero decirles, hermanos, Ezequiel fue escrito para traer una buena nueva. Por un lado, él gastó muchos capítulos para decir que el pueblo no oía, no daba oídos a las advertencias de Dios, hechas por medio de él. Pero el corazón de Dios era restaurar a este pueblo. Y todo lo que se refiere a la restauración del pueblo de Israel irá a concretarse en la segunda venida del Señor, en el milenio. Ese pueblo va a ser totalmente restaurado. Solamente que para la iglesia, esa palabra de la restauración del pueblo de Israel tiene que acontecer hoy. Tiene que acontecer al final de los tiempos, porque si no hay la restauración del pueblo de Dios hoy, no hay quien cierre esta era. Dios no consigue hacer su voluntad, ¿no? Llegar a atender todo lo que Dios quiere hacer entre nosotros, tejer aquel tejido de amor, edificación de la iglesia, que Dios conseguir un lugar de habitación en el Espíritu. Si no hay una iglesia que Él quiere restaurar un pueblo, Dios no consigue cerrar esta era
Por lo tanto, no habrá su segunda venida. Y al no haber eso, tampoco habrá restauración del pueblo de Israel. Ahora, ¿saben cómo es importante que Dios restaure? Tiene que restaurarnos antes. Por eso es que, hermanos, el libro de Ezequiel antes, ¿se recuerdan Ezequiel 1? Nadie se acuerda de Ezequiel 1. ¿Ustedes se acuerdan de los 4 seres vivientes? ¿Se acuerdan? Vamos allá. Ezequiel 1. Vamos allí. Exactamente lo que está aconteciendo con nosotros. Eso está aconteciendo de nuevo. Y miré aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio del fuego, hermanos, ese bronce refulgente es el electrón, electrón, electricidad. Dios hoy está de nuevo usando esa electricidad en medio de nosotros. Y los 4 seres vivientes zigzagueaban como relámpagos. Cuando viene un relámpago, el rayo desciende en una línea. El rayo no desciende en recto, sino zigzagueando, porque está buscando un camino para que la electricidad camine hasta la Tierra. Y el aire refractario, él necesita de alta temperatura del rayo, el encontrar algunos electrones sueltos en el aire, y cuando encuentra, la corriente es descargada. Cuando descarga a un cierto punto de refractario de nuevo y encuentra otro electrón y va a otro, y por eso es que va zigzagueando. Nuestros colportores, puedo orar por ti, por usted, puedo orar por usted, puedo orar por usted. Ese no quiere, voy para allá, vamos para allá. Aquí no da para dar descarga eléctrica, vamos a otro. Aleluya. La realidad de Ezequiel 1 está aconteciendo en nuestros días porque el Señor quiere restaurar su pueblo. Señor Jesús. Versículo 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era de carbón de fuego, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Amén. Por eso es que nuestros colportores hacen inmersión en la palabra hasta quedar loco, 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 loco. Ahí salen como carbón encendido, a semejanza de antorchos que andaba entre los seres vivientes como fuego resplandeciente, y salían relámpagos, y andan como relámpagos zigzagueando. Señor Jesús, no tengo más tiempo, no quiero gastar mucho en Ezequiel, voy a continuar. Cuando Ezequiel escribió su libro, estaba entre los judíos que fueron llevados cautivos para Babilonia por el rey Nabucodonosor en el 597 a.C. Él pertenecía a la familia sacerdotal y fue llamado para ser profeta de Dios, del capítulo 1:1, a fin de anunciar, para profetizar contra el pueblo de Israel y anunciar el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel y también sobre las naciones paganas,
y también anunciar la restauración del pueblo de Dios y la conclusión de la edificación de la casa de Dios que ocurrirá en el milenio para Israel y para nosotros la iglesia en este momento, en el final de los tiempos. Todo esto que nosotros vamos a leer es para que acontezca ahora. Dios mandó a Ezequiel para profetizar a la casa de Israel. Capítulo 2, versículo 3. Él me dice, y luego, hijo del hombre, yo te envío a Israel a gente rebeldes, es decir, hasta hoy, hasta este mismo día. Yo pues envío a hijos de duro rostro, empedernido corazón, y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor, habla mi palabra. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Es importante que conozcan que yo no les dejé de dar un profeta. Hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos. Hermanos, ¿tenemos o no dificultad? Queremos traer al Señor de vuelta. Y tú habitas y mores con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos. No tengas miedo de caras feas, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, 3:7. Pero la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Pero tú tienes una responsabilidad, Ezequiel. Un profeta tiene que ser fiel al Señor. Versículo 17. Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Quién sabe lo que es atalaya? ¿Qué es atalaya? Es un vigía, es un centinela. Hermanos, un profeta es un centinela. De mi boca quiere decir, un profeta no tiene palabra propia, tiene que oír de la boca del Señor y le avisará al pueblo de su parte. Cuando yo dijere al impío, cuando, cuando Ezequiel diga, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Mira, qué seriedad. El profeta carga con una responsabilidad muy grande. Si el Señor manda al profeta hablar y el profeta tiene miedo de hablar para no ofender al pueblo y no consigue convertir al pueblo de su mal camino, ese pueblo va a sufrir camino por su mal camino, pero el profeta que no habló también va a sufrir castigo. Su sangre será exigido del... Pero si avisas al perverso, al impío, y este no se convirtiere de su impiedad y de su mal, él morirá en su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Por eso, hermanos, necesitamos ser fieles. Vamos a transmitir la palabra de Dios fielmente. No sea político, no sea aquel que agrada siempre a las personas.
No estamos aquí para agradar a las personas, estamos aquí para agradar al Señor. Pedro y Juan dijeron a los líderes cristianos que mandaron a ellos callarse la boca y no pregar, debemos oír a Dios o al hombre. Nosotros vamos a oír a Dios y no vamos a dejar de predicar. Señor Jesús. Ezequiel profetizó contra la idolatría del pueblo. Ezequiel capítulo 8. El capítulo 8 es terrible, hermanos. Los ancianos del pueblo adoraban ídolos, hasta en el templo. Las mujeres adoraban las diosas, pero el Señor va a restaurar este pueblo. Solo que será en el final de los tiempos. Y nosotros tenemos que traer ese final de los tiempos. La iglesia es responsable de traer el final de los tiempos. Entonces comenzó la restauración a partir del capítulo 33 de Ezequiel. ¿Cómo es que el Señor comenzó a restaurar este pueblo? Es cuando el pueblo que oyó tantas palabras bonitas de los falsos profetas que les decían, todo está bien. Ezequiel está exagerando. Continúen viviendo esta vida que están viviendo. El liderazgo del pueblo decía, continúen disfrutando del poder, de los privilegios. Jerusalén no va a caer en manos del enemigo. Jerusalén es la ciudad escogida para Dios colocar su nombre. Ezequiel está mintiendo. Quédense tranquilos. Ellos preferían oír palabras agradables de los falsos profetas, pero un día Jerusalén cayó. Y cuando Jerusalén cayó, ellos percibieron, eso fue un gran shock para el pueblo de Dios cuando Jerusalén cayó, porque nunca imaginaron que la ciudad que Dios ama y ahí hizo habitar su nombre pudiese caer en manos del enemigo, pero por causa de la gradación que llegó a su máximo, Dios permitió que Jerusalén cayese en manos de los gentiles. Pero antes de eso, él ya había retirado su gloria del templo. La gloria del Señor, la presencia del Señor ya había salido del templo y Jerusalén cayó. Señor Jesús. Capítulo 33, 21. Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Hermanos, se les cayó el telón, que todos aquellos que hablaban palabras agradables, que no eran las advertencias de Ezequiel, eran profetas falsos. Ahí se dieron cuenta. Hay un profeta verdadero. Habló todo este tiempo la palabra de Dios verdaderamente y nosotros no le dimos oído. El inicio del recobro, de la restauración del pueblo de Dios comienza por la conciencia de que hay un profeta verdadero. Señor Jesús. La caída de Jerusalén aconteció el año 586 antes de Cristo. Ezequiel profetizó entre el 592 antes de Cristo hasta 570 antes de Cristo, en un periodo de 22 años. Por 6 años, Ezequiel profetizó
advertencias, y el pueblo prefirió dar oídos a los falsos profetas que hablaban lo que el pueblo quería oír. El pueblo continuó en su maldad, pues creían que era imposible la caída de la ciudad santa, donde la gloria del Señor estaba, pues es el lugar que Él escogió para habitar su nombre. Hermano, la religión judaica se tornó una estructura de poder para los líderes del pueblo, tanto los profetas, sacerdotes o príncipes del pueblo. Los profetas devoraban las almas, tomaban tesoros y cosas preciosas. Estoy exagerando. Ezequiel 22, 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Hermanos, los falsos profetas hacían parte del liderazgo, hacían complot con el liderazgo y tomaban las almas de las personas, tesoros de las personas y cosas preciosas y multiplican sus viudas. Sus sacerdotes transgreden mi ley y profanan mis cosas santas. Entre lo santo y lo profano no hacen diferencia. No saben ni disciernen de lo inmundo de lo limpio. Yo sí soy profanado. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Sus profetas recubrían todos lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba opresión, cometía al afligido, al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. El muro tiene brecha, y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hermanos, si hubiese alguien para cerrar la brecha, el Señor no destruiría Jerusalén. Pero el Señor no halló a nadie. ¿A qué punto llegó la degradación? Por eso derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Señor Jesús. Por eso, hermanos, el Señor necesitaba restaurar este pueblo. Hasta hoy están en esa situación. Pero el remanente de Israel serán salvos. El Señor va a restaurar este pueblo. Pero para que el Señor restaure este pueblo, tiene que venir el final. Y para que llegue el punto final, necesita de la era final. Nosotros estamos en la era final y la iglesia es responsable para concluir la voluntad de Dios en la era final. Entonces, esta profecía sobre el pueblo de Israel es para nosotros en el momento actual, es ahora. Capítulo 33, 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros, Y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. falam um com o outro, cada Y um habla el dizendo uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora qual é a y palavra oíd que procede do Senhor.
¿qué palabra viene de Jehová? agora, depois que caiu Quiere Jerusalém, decir, ahora, después de que cayó Jerusalén, fizeram, de tanta maldad que ellos hicieron, caíram em si, opa, tem um ellos profeta cayeron en verdadeiro sí, aí. opa, hay un profeta verdadero. Vamos ouvir. Vamos a O oírlo, Senhor tem vamos a para oírlo. nós o que Vamos a oír lo que el procede da Señor boca do Senhor. tiene que decirle a Acordaram para a nosotros, palavra lo que profética. procede. Ahí despertaron a la palabra profética. Só que, Solo que, mesmo acordados para a palavra profética, aún eles despiertos ainda para la não palabra profética, se limparam ellos aún no se limpiaron dos costumes antigos de las costumbres do antiguas Egito. de Egipto. Eles vêm a ti Ellos como o vienen povo a ti, costuma vir. como el E o pueblo povo acostumbra venir. continuam com os velhos costumes. Continúan con sus Graças a viejas Deus, costumbres. desde que o Hermanos, Senhor gracias a Dios, começou desde a que el Señor ter comenzó o embrião de a tener igreja el embrión de la iglesia en Filadelfia, no final do século al final del siglo XVIII, século XX, XIX, agora no século en el siglo XX y en el siglo, ahora en el siglo através dos XXI, el profetas. Señor ya comenzó a hablar a través de los Perceberam isso? profetas. ¿Percibieron Só eso, que no? o povo ainda Solo não que estava el pronto. pueblo, Como el nos pueblo dias de aún no hoje. estaba listo, como en los días de Graças a Deus hoy. temos um povo pronto. Aleluya, tenemos el pueblo E listo. o povo ainda tinha muitos Y el costumes pueblo aún tiene muchas dos costumbres 19 anos de de los degradação, 19, séculos de degradação. de los 19 siglos Muitos de vícios. degradación de la iglesia, O que muchos eles vicios. faziam? Então vamos ¿Qué ver, eles se hacían? assentam diante de ti como de costume, né? E ouvem as tuas palavras, mas não Y as põem em aquí prática, não as põem em oirán tus prática. palabras y no los podrán por Boca obra, confessam muito pues amor, antes mas hacen o halagos con coração sus só bocas ambiciona y el corazón algo de próprio. ellos Cada um ahonda en pos defende de su os seus avaricia. próprios Cada interesses. uno defiende sus propios intereses. Eis que tu és para eles Y como he um aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, suave que hermoso de limpa voz y e que canta grave. bien, Você, y né, oirán tus limpa, palabras, mas não as põe por obra. pero no las pondrán por Eles vêm obra. até ti para ouvir a palavra do Senhor, Ellos vienen mas hasta ti eles para vêm oír la só para palabra del dar um Señor, show. pero Você vienen en realidad para oír un show. showman. Você tem Usted que en realidad es un showman. eles têm que Tiene que gostar. Você entretenerlos. pode ter gostado da sua eloquência. Ellos les han gustado su elocuencia, tienen que cantar bien, tocar bien, hacer un show bonito para ellos, pero ellos oyen la palabra y no la practican. Versão King James atualizada vai escandalizar você. Hermanos, Olha só o que ele fala. voy a usar la versión King James actualizada y los voy a escandalizar. Miren lo que habla aquí. Versículo 31. O meu povo Ezequiel vem a ti, 33, como costuma fazer, e 30 se y- assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra Mi pueblo viene a ti como prática. acostumbra hacer y Com a se asienta boca para oír tu predicación, pero no coloca tu palabra en práctica. Con la boca ellos llegan a expresar alabanza y devoción, pero el corazón de esta gente da más importancia al lucro y están ávidos por ganancias injustas. Cada ainda, irmão, está Cada debaixo uno do seu aún próprio está benefício, en su propio seu beneficio, próprio lucro. en su propio interés, en su propia Versículo ganancia. 32. Mira el versículo 32. Para este pueblo, el profeta se asemeja Poeta a un poeta que sabe recitar uma que bonita sabe poesia, recitar una bonita poesía. e ou cantor romântico O cantor romántico, cantante romántico, cântico de amor. entona Irmãos, ainda cánticos de amor. tem que se exigir do profeta uma voz Aún afinada tiene que exigirse e uma del bela profeta una voz voz, afinada, né? una bella voz que canta Cânticos de amor com bela cánticos de voz. amor con bella voz. Profeta desafinar, eu não vou voltar mais. Si el profeta E ainda, se o desafina, no profeta voy a volver tem que más. tocar seu instrumento musical Y toca instrumento virtuosamente, musical tem que virtuosamente. tocar bem. Tiene que tocar Vocês bien. entenderam? Eles vêm para ouvir o ¿Entendieron? profeta, Ellos vienen a oír el profeta, pero en realidad vienen a ver el show. entretenidos pela Quieren ser palavra do entretenidos profeta. por la palabra del Esse é profeta. o costume dos egípcios, Esa es la costumbre de los egipcios, mas hoje é diferente. pero hoy es diferente. Hoje, o Senhor está limpando esse Hoy costume de
El Señor está limpiando esa costumbre de Nós nosotros. colocamos a palavra em Nosotros prática. colocamos la palabra en Nós práctica. ouvimos a palavra do profeta Oímos com a la palavra de palabra del Deus. profeta como la E palabra nós de Dios a colocamos em y prática. nosotros la colocamos en práctica. Irmãos, graças ao Senhor. Eu Gracias vou al ler ainda na Señor. versão King James atualizada o último versículo que eu li, Voy versículo a 1 leer e 3. Assim, quando tudo isso así, acontecer, e cuando em todo eso verdade em acontezca, breve y en estará verdad en breve ocorrendo, estará e o que já ocurriendo, está ocorrendo, yo ya está ocurriendo, todo esse povo todo compreenderá este que um pueblo comprenderá verdadeiro que profeta un de Deus verdadero esteve profeta de Dios pregando entre estuvo eles. predicando entre ellos. Houve um profeta Hubo un na profeta igreja em Filadélfia, en la iglesia en Filadelfia desde o final do desde século el final XVIII, del do siglo século XVIII, XIX, do século el XX, siglo XIX, e siglo hoje, XX, irmãos, o Senhor pero aún hoy consolidou a igreja em el Filadélfia. Señor consolidó la iglesia en Filadelfia. Hoje, realmente, irmãos, Hoy o Senhor está realmente, usando a palavra hermanos, profética, el Señor está usando la palabra conforme disse profética André Miller. conforme A dijo nossa Andrew bênção Miller. está Nuestra bendición na palavra está en profética. la palabra Aí, profética. irmãos, no capítulo 34, En el capítulo mostra, 34 não tenho tempo de muestra, dizer, no versículo tengo 2, tiempo de a decirlo, segunda parte diz: Assim diz versículo o 2, Senhor, ai dos pastores de así Israel, que se dice el Señor. apacentam Hay de los a si pastores de Israel mesmos, não que se cuidan a apacentarão sí mismos. os pastores as ovelhas? Irmãos, No apacientan los pastores a los rebaños. Hermanos, quando a cuando el liderança do pueblo, povo de cuando el Israel liderazgo del pueblo de goza da Dios estrutura do poder, le gusta la estructura goza del poder, dos privilégios do poder, gozan de los gozam privilegios del dos poder, ganhos ilícitos que o poder lhes traz, gozan de las a ganancias ilícitas honraria que el que o poder poder les lhes trae, traz, o las respeito gollerías dentro que do el povo. poder les Irmãos, trae, el respeto dentro del eles não se pueblo. preocupam mais com as ovelhas. Ellos no se preocupan más por las Por isso, irmãos, ovejas. eu tenho que falar para vocês. Por eso, hermanos, De um les lado, quiero você decir, precisa cuidar da de estrutura un da sua lado, igreja. De um lado, você usted precisa necesita se cuidar de la estructura de preocupar su com uma iglesia. boa estrutura Por de un lado, serviço, necesita preocupar de por cuidados tener una buena para edificar a estructura igreja, não é de isso? servicios en la iglesia para Precisa cuidar cuidar. la iglesia y Mas não edificar a la permita persona. que a Pero no estrutura que permita você que la montou estructura para que cuidar das usted pessoas establece, en faça de verdad, para você cuidar de las personas, um haga de usted amante un dos privilégios amante que a de estrutura los te dá. privilegios que la Torna estructura te você da. uma pessoa que No, gostou, né, dos no poderes da torne a estrutura, da honra da una estrutura, persona que do gusta respeito de que los as poderes de la pessoas te dão estructura, dentro dessa del estrutura, respeto que las esqueça das personas te dan ovelhas. dentro de esa estructura y te olvides de las ovejas. Você está aqui para cuidar das ovelhas. Tú estás aquí para E cuidar de las primeiro você ovejas. tem que tirar Y ovelhas das primero ruas. usted tiene que sacar ovejas de las Mesmo, calles. irmãos, que o Senhor não tenha Aún, agraciado para que boas hermanos, que estruturas nas el nossas igrejas Señor, para cuidar das pessoas, aunque nos agració el nossos olhos Señor y tenemos não buenas deixam de estar nas estructuras ruas. para cuidar de las personas, nuestros ojos no pueden dejar de Vamos para estar as en las ruas. calles. Vamos a As las ovelhas calles. aflitas, Las ovejas cansadas, afligidas y doentes, exhaustas, enfermas, enfermas, irmãos, estão todos nas ruas. afligidas, están todas en en Vamos las cuidar calles. dessas ovelhas. Vamos a cuidar de estas Oh, ovejas. Senhor Jesus. Señor Jesús. Ah, Senhor Jesus. Señor Jesús. 1 Pedro capítulo 5, Primera de Pedro, como capítulo Pedro 5. disse com relação ao ¿Cómo pastor das dijo Pedro ovelhas. con relación al pastor de ovejas? Versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Irmão, nossa esperança, irmãos, é a Nuestra glória que há de ser esperanza es revelada. la gloria A que, nossa que esperança será não está em revelada. gozar dos Nuestra esperanza no privilégios do está poder. en haber gozado de los privilegios del poder aquí, hermanos. A nossa expectativa nesta vida Nuestra expectativa en esta não vida, é para hermanos, gozar no es dos, para do gozar respeito, né? del Gozar respeto, do poder gozar del poder, e de honra aqui na terra, da glória dos
y de honra aquí en la tierra, de la gloria de los hombres. Aquí, hermanos, estamos dispuestos a sufrir como pastores de ovejas. Un buen pastor da su vida por las ovejas. En las calles, sufrir para sacar algunas ovejas de las garras del enemigo. Pastoread, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, mm, no por ganancia deshonesta, buscar ganancia propia. No busque nada para sí hoy, ni teniendo señoría. No somos señores de los hermanos, no somos señores de las ovejas. El Señor es su único Señor. A nosotros simplemente fueron confiadas por el Señor y debemos humildemente cuidar con amor a esas personas, sino tornándonos ejemplos de la grey. Sea modelo para ir a la calle, sea modelo para sacar a las personas de las garras del enemigo, sea modelo para cuidar en las redes, sea en los hombres de oración, las conectadas. Participe en una de las redes de cuidado. Participe, hermano, también del Expolibro, del Book Café, de todo lo que el Señor está dándonos como herramientas para pastorar, siendo modelos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, la estructura es para cuidar de los afligidos. Lucas capítulo 10, Lucas 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Son las personas del mundo, sin excepción. Los principados y potestades que son comandados por Satanás, ellos solo vienen para robar, matar y destruir al hombre. No hay ningún amor por el hombre. No tienen ningún amor por el hombre. Hermanos, todas las personas del mundo están exhaustas, sufriendo mucho debajo del imperio de las tinieblas. Todos están heridos, semi muertos, medio muertos. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Yo soy un sacerdote, mi ropa está limpiecita, mi función es servir dentro del templo. No tengo que preocuparme por este medio muerto. Cuidado con eso. Yo soy un hermano responsable de la iglesia. Yo tengo que cuidar de la estructura de la iglesia. No tengo tiempo para cuidar de los problemas de todo el mundo aquí en la calle. Yo tengo muchos problemas en la iglesia para cuidar. Pasa de largo. Viene un levita. Mi función es servir en las cosas prácticas para ayudar al sacerdote. Mi función no es acudir a un medio muerto aquí, herido por los y cierto samaritano que iba de camino, vino cerca de él, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Se compadeció. Es el esplagno. Se movió de compasión, de empatía. Hoy el Señor nos está dando esa empatía, gracias al Señor. Nuestros colportores no hacen colportaje, no hacen colportaje por dinero. Quien lo hace por dinero, el colportaje no funciona. El colportaje se hace por compasión.
El comportaje se hace por amor, por entrega. por entrega. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, e se pensou-lhe Y acercándose, colocou vendó ataduras, sus não é heridas. isso? Não é isso? Colocou ataduras. Y le colocó E vendas para no dejarlo sangrar óleo más. e vinho. Y le aplicó aceite y vino. Põe o vinho antes, Y vinho la, e óleo. la versión King James pone primero el Por causa vino. do álcool desinfeta, né? E o óleo El por vino causa do quizá por el alcohol o óleo desinfecta cura, y el aceite né? unta, Nos cura, ferimentos hace un tratamiento e en la herida. colocando sobre o seu próprio animal, Y colocándolo levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Quem é o sobre su hospedeiro? cabalgadura, lo llevó al É a mesón igreja. y cuidó de él. ¿Quién es el mesón? Es la iglesia. E a igreja hoje é para receber La esses iglesia es para para recibir a cuidar esos desses heridos, feridos. para Então, se a cuidar de esos estrutura heridos. na igreja Entonces, não é la estructura en la montada para você iglesia ter poder. no es montada A para que usted estrutura tenga para poder. você ter La privilégio. estructura A no es estrutura para que tenga é para cuidar privilegios. La dos estructura es feridos. montada, A igreja es nessa establecida condição. para cuidar de los Nesse dia, heridos. tirou 2 Es el denários, mesón. entregou ao hospedeiro, dizendo: El otro cuida día, desse, al partir, e sacó se 2 denarios y cuida los dio al dessa mesonero y le coisa, dijo, eu cuídamelo y todo lo que gastes de más, deixa eu voltar e yo te vou lo dar pra você pagaré esse cuando galardão regrese. para sua Cuando el igreja. Señor vuelva, el Señor nos va a dar el galardón Por a isso, su irmãos, iglesia. Por eso, hermanos, hoy você fala: não, então a igreja é só essa usted, hospedaria. A igreja não entonces precisa la se iglesia preocupar solo com es el o mesón. caminho, né? La iglesia no Você tiene que precisa dar uma preocuparse por restaurante nas el... pessoas, não. Mas hoje, quem é esse homem Oye, samaritano? ¿quién es ese samaritano, hermano? ¿Quién es? É o Senhor usando você. Es el Señor usándolo a usted. Você dá o seu Usted corpo para o samaritano da para su ir para cuerpo para el samaritano buscar para ir esses para la feridos. calle, para Ó, Senhor Jesus. buscar esos heridos. Então, Ezequiel Señor Jesús. 34, né? 34, Ezequiel 34, 11. Porque assim versículo diz o 11. Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas Porque así ha ovelhas dicho Jehová el e as Señor, he reconhecerei. aquí que yo mismo Yo iré a mismo. buscar mis ovejas y las Está reconoceré, usando quem? yo mismo. Pero él, ¿a quién Usando está você. usando? Está Se você usándolo a não for, usted. o Senhor Si não tem usted como no ir. va, el Señor no tiene Eu cómo ir. mesmo vou buscar as minhas Entonces yo ovelhas. mismo voy a ir a Versículos buscar mis 23, ovejas. 24. E Versículos chegasse 23 y para elas um 24. moço Y apacento, vino, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará. Ele lhe y servirá por levantaré sobre ellas un pastor, pastor, a mi o mesmo siervo, él apacentará. apacentará y él le será É o por Senhor pastor. que vai apacentar. É o Senhor através da La igreja. iglesia es el Señor a A través de la igreja que vai iglesia. para a rua, Es trazendo el os Señor a feridos, través de la iglesia que né? va a las calles a O traer Senhor las através da heridas. igreja vai ser o Y el pastor, Señor a través de la né? iglesia va a ser el Apacentar, pastor, né? va a apacentar. Dirá: lazei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra, Y le seré apacentá-las-ei por, nos montes de Israel, y, la- junto às correntes y las dos levantaré rios sobre e ellas un nos pastor. lugares habitados na terra. Ali fala junto às correntes, que é junto aos canais. Nós temos Acá habla muitos junto a canais las aqui. corrientes, es junto a los canales. Tenemos muchos canales hoy aquí. Ó Senhor Jesus. Señor Jesús. Então, irmãos, Entonces, hermanos, não adianta apenas no, identificar, reconhecer que hoje tem um profeta de Deus. no, Então vamos ouvir a ele. no basta Nós con somos os simplemente nossos reconocer que hay un profeta, vamos a ir a él. nossos costumes egípcios. Eh, Irmãos, si no salimos de nuestras costumbres egipcias, no tenemos cómo enderezarnos. En el capítulo 36 de Ezequiel, eu preciso mudar el interiormente Señor vocês. Se eu não habló, mudar necesito interiormente vocês, cambiarlos irmãos, a igreja interiormente a não usted. servirá para o Senhor. Então, Si no cambian Ezequiel interiormente, 36, versículo la iglesia no servirá para el darei Señor. um coração novo 26. e porei dentro de vós Os daré un espírito corazón novo. nuevo y pondré Tirarei de espíritu vós o nuevo coração dentro de de pedra vosotros y e vos quitaré darei de coração de vuestra carne el corazón de carne. piedra y os daré un corazón de carne. Finalmente, o Senhor conseguiu Hermanos, nos finalmente el sensibilizar o Señor nosso coração. consiguió Até então a sensibilizar gente nuestro estava corazón. endurecido. Hasta A entonces gente estava estábamos servindo bem dentro da endurecidos, estrutura, gostando do creyendo que poder, estábamos sirviendo bien dentro de la gostando do poder, estructura, gozando dos del poder, de la privilégios, estructura del poder, gostando do de los coração, dos privilegios, de las respeitos, honras, de los querendo respetos. sair dos No costumes, queríamos salir de las mas costumbres, irmãos, pero dia gracias a o Senhor Dios, mudou o un nosso día coração. el Señor cambió nuestro Aquele corazón. coração duro e endurecido,
aquel corazón duro, endurecido, coração colocó un corazón de carne, un corazón sensible al Señor. coração Y el Señor deu-nos um colocó un corazón nuevo, nos dio un espíritu nuevo. Y ahora que el Señor nos cambió interiormente, entonces ahora el Señor dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu nos meus estatutos y andré que meus halléis e os en mis observeis. estatutos O Senhor então é que mudou y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor cambió nuestra suerte. O Senhor No hicimos nada. restaurando. El Señor está restaurándonos. Coração Nos dio un espíritu nuevo, corazón nuevo, sensível, un corazón sensible, pessoas. un corazón que ama a las personas, Palavra profética. que ama la palabra profética. Esse momento Entonces llegó el momento, hermanos, el Señor, os meus 7 espíritus. y yo mandaré mis 7 espíritus. 5. Vamos dar uma olhada. Apocalipsis 4:5. Senhor Jesus. Desculpe que eu estou passando muito tempo de novo. Discúlpenme que 4 e 5 de Apocalipse. Do trono saem relâmpagos, vozes e del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los cuales son los 7 espíritus de Dios. Durante todo el tiempo de la historia de la iglesia, Dios no había enviado los 7 espíritus. No había llegado la era del Apocalipsis. Pero cuando llegó este momento de la restauración de nuestro interior, cambió nuestro interior, entonces ahora es el momento de mallar. El Señor ha mandado 7 espíritus para nosotros. ¿Creen eso o no? ¿Por qué las cosas están aceleradas? Porque hoy en la tarde experimentamos una reunión en el tercer cielo. Porque el Señor mandó los 7 espíritus. ¿Por qué nuestros adolescentes están siendo transformados, siendo traídos para el frente de la tropa? Nuestros jóvenes, hermanos, ¿qué es eso? El Señor mandó sus 7 espíritus, porque esos 7 espíritus son las 7 antorchas de fuego que arden delante del trono de Dios. En otras palabras, hermanos, Dios, su corazón arde por la situación de la tierra. Dios quiere cerrar esta era de maldad, de la mentira, esta era que hace a los jóvenes sufrir. Satanás engañó hasta la iglesia, llevó a la iglesia al fondo del pozo, a la degradación, a la posición, el poder, los privilegios. Gracias a Dios, el Señor nos restauró. Y Él mandó 7 espíritus. Y esos 7 antorchas, 7 lámparas que ardían delante del trono de Dios, ahora arden en nuestro corazón. Su corazón no está ardiendo. Mi corazón está ardiendo. ¿Quién tiene un corazón ardiente? Porque las 7 lámparas de fuego el Señor ya las soltó como 7 espíritus para dentro de cada uno de nosotros. Señor Jesús. Y que son enviados para toda la tierra. 5:6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hoy, hermanos, tenemos los 7 espíritus enviados por toda la tierra. En Puerto Rico tenemos los 7 espíritus. En Timor Oriental están llegando allá. En Australia están llegando los 7 espíritus. En Europa, 7 espíritus. América del Norte, 7 espíritus. América del Sur, 7 espíritus. América Central y Caribe, 7 espíritus. África, 7 espíritus. Asia. Crean que el Señor va a invadir Asia. Va a arder, ese fuego va a arder en Señor Jesús. Bueno, ya no tengo más tiempo. Él nos hará habitar en buena tierra, la cual es el milenio. El resultado de todo
De todo lo que hacemos cerrará esta era y somos los que lucharon por su reino en Sión. Nosotros seremos arrebatados como vencedores y reinaremos con Cristo durante 1000 años. Apocalipsis 20, versículos 4 y 6. Y hermanos, ¿por qué? Porque el Señor está formando un ejército del valle de los huesos secos. Ezequiel 37. Hermanos, estamos aquí porque no termino aún. Aunque el Señor ha restaurado y nos ha dado un espíritu nuevo, corazón nuevo, y mandado a los 7 espíritus, hay una guerra trabándose. Satanás no está contento. Está usando todas sus fuerzas para apagarnos, pero no va a conseguir pararnos. Aquí está un ejército formado de huesos secos. Estábamos todos muertos, secos, sin ninguna manera de luchar por el reino, pero el Señor nos dio vida. Nos dio espíritu nuevo, nos dio un corazón nuevo, nos dio sus 7 espíritus, nos dio esas 7 lámparas de fuego que arden delante del trono de Dios como 7 espíritus de Dios. Tenemos un ejército listo para luchar contra el reino de Satanás. Vamos a tomar de nuevo esta tierra para el Señor. Amén. Jesús es el Señor.